primero presentarme. Este soy yo, José Álvarez. Pregunté a Perplexity, para todos los que seguís Heavy Mental, algo bastante habitual. Lo leí, así no os hago perder mucho el tiempo presentando quién soy, pero un par de cosillas es, soy ingeniero informático y desde hace más de 20 años estoy trabajando con startups. En los últimos 4 o 5, aparte de pues, ser CTO de alguna startup o trabajar con algunos proyectos, he estado también intentando colaborar con otras startups, intentando ayudarlas en los problemas que les va surgiendo, sobre todo en situaciones por las que yo ya he pasado. 20 años dan para mucho, he pasado por casi todos los ciclos de una startup, excepto la venta. Todavía no he tenido un éxito estos que salgan los periódicos. Entonces intentaba ayudarles y lo que descubrí es que yo era muy bueno diciéndoles lo que no tenían que hacer, pero muy malo diciendo lo que sí. Porque yo intentaba que hicieran las cosas que a mí me habían funcionado y luego intentaba aplicarlas en esas startups y me la pegaba. No acertaba. Entonces creo que tuve una especie de epifanía y dije, a ver, aquí hay algo que yo no estoy haciendo bien, entonces vamos a empezar a tomármelo un poquito más en serio, el formarme, el investigar, el leer, el aprender y ver qué estoy haciendo mal y si realmente me quiero dedicar a ayudar a gente, pues ayudar de verdad, no seguir metiendo la pata como estaba haciendo en ese momento. Y así fue como aterricé en el CPS. Empecé a leer mucho pues, sobre estrategias, sobre incertidumbre y cosas por el estilo, pero mi sensación era que lo hacía todo de manera muy desorganizada. Picaba de muchos sitios, pero realmente no llegaba a aterrizar ninguno de los conocimientos que iba adquiriendo según me iba leyendo pues, libros. Es lo que hacemos todos, leer libros. Me matriculé en el máster de la UNIR y fue mi segunda epifanía. Entonces, lo que voy a intentar contaros es un poco el camino que a mí me habría gustado seguir para meterme en el mundo del CPS si en su momento supiera lo que sé ahora. Entonces, para ver si puedo ahorrar ese esfuerzo, voy a intentar contároslo. Aunque también os hago un pequeño disclaimer y es que tenéis que encontrar vuestro propio camino y lo vais a entender a lo largo de esta charla. Vale, antes de empezar, yo puse en la descripción que para mí el CPS es una disciplina disuasoria y me gustaría aclarar un poco eso. ¿Por qué es disuasoria? Vosotros veis esta imagen, que posiblemente será la cuarta o quinta vez que la veis hoy, que es el famoso framework de recuenco, ciencias de la complejidad, ecosistemas tecnológicos, factores X, estrategia empresarial, o como queráis traducir esa parte. Entonces, yo que vengo del mundo de la informática, para nosotros un framework es algo bastante definido, bastante sencillo de coger, básicamente. Tienes una serie, de hecho creo que puse la definición, sí, definición de framework. Conjunto de herramientas, reglas y buenas prácticas diseñadas para facilitar el desarrollo de soluciones en un área específica, actúa como una estructura base sobre la que se pueden construir aplicaciones, modelos, estrategias sin tener que empezar desde cero. Claro, lees esto y problemas complejos en el mismo saco y dices, ¡buah, esto es la leche! Cojo todo lo que sale en el framework y voy a ser capaz de solucionar prácticamente cualquier problema. Lo que pasa es que yo creo que esta definición, el hecho de utilizar la palabra framework puede llevar un poquito a engaño. ¿Por qué? Porque cuando te pones a mirar cada uno de esos circulitos, empiezan a salir cosas como esta. Estrategia, factor X, investigación, realidad, storytelling, complejidad, liderazgo, investigación, hipótesis. Cada palabra, esto lo ha hecho ChatGPT. He dicho, oye, dime CPS en la nube de palabras con lo más relevante y me ha dado todo eso. Entonces, claro, un framework suele ser algo mucho más acotado, todo más o menos en un mismo barco. Yo leo todo esto y digo, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Qué cojo? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Entonces dije, bueno, vale, pues voy a buscar algún libro que me empiece a guiar. Entonces, como ejemplo de lo que os podéis encontrar si empecéis a buscar libros, me he ido al Turrero Post, a la biblioteca, y me he encontrado esto. 269 libros. Yo, perdón. O sea, está claro que lo bueno que tiene un framework es que cuando empiezas a hacer cositas, vas haciendo avances, que las cosas que más te interesan, lo que más aplicación tienen para lo que haces tú, pues vas. Un segundo. Miguel Ángel Jiménez está aquí. Vale, perdón.
las que más te interesan o las que más aplicación práctica tienen a lo que te dedicas, pues en esas profundizas mucho más. Pero aquí estamos hablando de un framework integral para la toma de decisiones o para solucionar problemas y me encuentro con 269 libros. O sea, me tengo que leer de verdad 269 libros para más o menos dominar esto. Creo que algo no estaba haciendo bien o no estaba enfocando bien. Y luego además, y esto no sé si es problema mío, puede que alguno lo comparta, no sé por qué en mi cabeza tenía la sensación de que iba a ser como una varita mágica. Es decir, si domino todo esto, si me leo esos 270 libros, me da igual lo que me tires, que lo voy a ser capaz de solucionar. Y no, es literalmente al contrario. Entonces, por estas razones es por las que digo yo que es disuasorio. Primero, se trabaja sobre hipótesis, sobre incertidumbre. Y eso mentalmente es muy difícil de digerir. No sé cómo veis vosotros de ego, yo lo tengo bastante grande, entonces el no saber algo me supone un problema. Luego, además, cuando realmente intentas hacer cambios o intentas hacer algo que modifique lo que quieres hacer o lo que quieres resolver, suelen ser cambios muy difíciles de hacer, de plantear, pero también de acometer, de luego ejecutar, lo cual genera mucho más estrés y muchísimos más problemas. Luego, además, es que lo de tener ejemplos prácticos por ahí en los que decir, bueno, vale, me voy a tomar esto un poquito como referencia, como punto de partida, tampoco es que haya tanto. Entonces, tampoco tienes un sitio para decir, vale, voy a ver cómo lo está haciendo otra gente. Y luego ya veremos cómo lo puedo aplicar. Y luego, además, que ya me parece, el ámbito de aplicación es totalmente difuso. O sea, se puede aplicar para prácticamente todo. O sea, que no es algo que digas, oye, me centro en este nicho y voy hasta el fondo. No, no, no. Puedes aplicarlo en absolutamente todo. Con lo cual, la información que recibes también es mucho más difusa y es mucho más difícil de reducirla a lo que tú quieres aplicar o a lo que tú realmente necesitas. Y luego, sinceramente, creo que abordar todo lo que conlleva CPS es demasiado grande, es inmenso y es prácticamente imposible de hacer en un tiempo razonable antes de empezar a ver algunos resultados. Vale, puedes estar 10, 15 años, pero mis hijas tienen que comer. Así que hay dos opciones. Una es esta, hasta luego, nos vamos. O si os picáis como yo hice, pues entras a ver cómo lo puedes abordar. Así que preparando esta charla, intenté crear una especie de camino o de carrera que os permitiera ir pasando por diferentes pasos a diferentes niveles e ir avanzando. Es decir, marcado como una especie de plan de carrera dentro del CPS. Y aquí voy a repetirme. Este es el que me ha funcionado a mí y el que me funcionaría a mí. Vosotros tendréis otros skills ya adquiridos, con lo cual igual no tiene ningún sentido, pero podéis hacer un ejercicio muy, muy similar si tenéis en cuenta esas 5 bolitas que tiene el framework. Y en concreto es este. Empezaremos con una fase de autodescubrimiento. Tranquilos, nada de mindfulness ni nada parecido. O sea, es una cosa que tiene sentido, pero no he encontrado una palabra mejor. Luego hablaremos de Factor X, en concreto de estas dos cositas, liderazgo y comunicación. Luego tenemos estas tres, que las he puesto al mismo nivel porque realmente no son bloqueantes. Para mí esta sí que lo ha sido. El Factor X era bloqueante. La necesitaba para todos los demás. Pero estas tres no. Y la última, la de estrategia, que sé que parece mentira decir, oye, lo último que te has dejado en la estrategia también tiene sentido y luego lo entenderéis. ¿Vale? Entonces, vamos a cada uno de ellos. Autoconocimiento. El CPS en sí requiere un cambio mental. Como os decía, tenéis que aprender a vivir en la incertidumbre, tenéis que aprender a vivir en no lo sé y no pasa absolutamente nada por no saberlo. Entonces, cuanto antes lleguéis a esa conclusión, mucho mejor. Cuando yo digo que os tenéis que autoconocer, es que os tenéis que mirar en el espejo y decir, vale, ¿realmente soy capaz de vivir en un entorno en el que no tengo ni puñetera idea de lo que estoy hablando? Cuanto antes lo asumáis, mucho mejor. Luego también tenéis que ser conscientes de vuestros propios sesgos. Los sesgos son piedras en el camino. Quitaros los sesgos no lo vais a hacer, es imposible, pero conocerlos os puede ayudar a cometer menos errores y sobre todo les podéis poner trabas para que no molesten o molesten lo menos posible, pero siempre van a molestar un poquito. Luego tenéis que entender también cuál es vuestra zona de confort, porque posiblemente os toque salir de ella. Yo tengo problemas hablando en público, tengo problemas sociales y estoy delante de vosotros contándoos una cosa que es estrictamente personal. Sé cuál es mi zona de confort y por eso intento trabajar en salir de la zona de confort, que en este caso es ponerme delante vuestro. Y luego hay una cosa que también tenéis que tener muy en cuenta y es que tenéis que
decidir para qué vais a utilizar el CPS. ¿Queréis utilizarlo en vuestro trabajo? ¿Queréis utilizarlo en vuestra carrera? ¿Queréis utilizarlo como un hobby? Porque dependiendo de esa decisión, tenéis que ir por un sitio o tenéis que ir por otro. Y hay ciertos momentos en los que tenéis que tomar decisiones que eso os ayudará a tomar. En mi caso, como os he dicho, mi principal problema era relacionarme con la gente, la empatía, todas esas cosas. Por eso yo, por narices, tenía que empezar por Factor X. Vale, tenemos que aprender del Factor X para mí, bueno, 4 o 5 cosas que creo que son muy importantes. Lo primero, como bien nos ha bueno, los que hayáis estado esta mañana en la charla de Diana, pues prácticamente me ha hecho la introducción a lo que os voy a decir ahora. Y es que todos los humanos somos seres sociales. Como seres sociales tenemos nuestros valores, tenemos nuestras normas sociales y hay que entenderlas. Si no, cualquier iniciativa que podáis desarrollar no va a funcionar si no encaja dentro de los valores de la gente que la tiene que realmente implementar o que tiene que cambiar. Tenéis que acostumbraros a tratar con estructuras de poder y jerarquías y no es necesariamente el decir que, oye, en esta empresa hay un jefe y tengo que convencer al jefe para que él consiga hacer el cambio para todos los que trabajan dentro de ese equipo. No. A veces se generan otro tipo de jerarquías y seguro que tenéis grupos de amigos donde hay gente que tiene más iniciativa, otros que llevan la voz cantante, siempre están esas personas que parece que todo gira en torno a ellos. Pues esos siguen siendo jerarquías, siguen siendo estructuras de poder que tenéis que conocer si realmente queréis conseguir que las cosas cambien. Y luego también hay que entender por qué los humanos toman decisiones. A veces cuesta un poquito el decir, oye, pero ¿por qué esta persona está haciendo esto si es que se ve que se la va a pegar? Pues sus motivos tendrá. Tontos no somos. Entonces, cuanto más... Muy tontos no somos. Hay gente que pues, toma decisiones que realmente no llegas a entender por qué las hace, pero sobre todo es eso, asumir que lo que vosotros tengáis en la cabeza, lo que para vosotros parezca lógico, no tiene por qué serlo para todos los demás. Y eso implica sobre todo también entender que hay diferentes culturas y que hay cosas en esas culturas que puede que con las vuestras no encajen, pero si queréis trabajar en ese entorno, tenéis que darlas como posibles, no reducirlo todo a bueno, malo, mejor o peor. Y como he dicho antes, el tema de los sesgos. Los sesgos es algo crítico y algo que tenéis que trabajar. Dentro del Factor X hay 2 cosas que os he dicho que yo me he centrado un poquito más. Y la primera es liderazgo y creación de equipos. El CPS es un trabajo en equipo. Es inmenso, con lo cual es imposible que lo dominéis absolutamente todo. Y además, os enfrentéis a un trabajo de CPS vosotros solos, no tiene sentido. Necesitáis diversidad, necesitáis diferentes opiniones, necesitáis diferente actitud ante ciertos trabajos, diferentes perfiles, necesitáis diferentes cosas y vosotros no las podéis hacer solos. ¿Eso qué implica? Que si lideráis un trabajo de CPS o lideráis unas iniciativas basadas en CPS, os vais a tener que apoyar en gente. Y si no sois capaces de liderarlos, no sois capaces de crear un equipo compensado, complementario, no va a funcionar. Por otro lado, tenemos el tema de la orquestación, que ya no hablamos solo de liderar a personas, sino de liderar equipos. Cómo conseguir que equipos trabajen en una dirección que es hacia donde vosotros queréis llevar el proyecto o queréis mover la aguja. Entonces, vamos a un nivel más allá, porque ya no es solo 4 o 5 personas, sino que igual son 4 o 5 equipos de 4 o 5 personas con roles diferentes, con actitudes diferentes, con incentivos diferentes. Todo eso tenéis que ser capaces de orquestar, o por lo menos estar preparados para ello. Yo aquí, por ejemplo, soy muy fan de los roles de Belvin, que tengo aquí a Tony. No voy a meterme más allá. Si tenéis cualquier duda, le preguntéis a él, que sabe muchísimo más que yo. Pero no es más que una herramienta para empezar a mí sobre todo me resulta muy útil para encontrar cuáles son las partes que tengo que potenciar o despotenciar dentro de los equipos. Es decir, si yo tengo un equipo montado o una serie de personas con un determinado perfil, el categorizarlos de alguna manera y ver cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles me ayuda a saber cómo los tengo que organizar o qué partes tengo que mover para que ese equipo dé un paso más allá. Por ejemplo, yo soy muy fan de los equipos deportivos de élite. Leo mucho y veo mucho sobre equipos deportivos de élite, porque me parece una situación extremadamente... Planteároslo así. Tenéis gente que es la mejor en lo que hace, que en un año se tienen que coordinar para funcionar como uno solo,
jugando además con sus egos, sus intereses personales, con una presión tremenda, porque hay equipos que tienen millones de seguidores durante todos los fines de semana y que además se les exige el éxito de manera inmediata. Es un parque de atracciones de Factor X. Entonces, a mí eso me gusta mucho. Y si queréis un ejemplo de algo que podéis practicar sobre todo este tema, un poquito más mirando para casa, probar a organizar una fiesta sorpresa de cumpleaños, que básicamente es coordinar a todos vuestros amigos y amigas para que hagan algo que es organizar una fiesta de cumpleaños. Y yo en mi caso, organizar las vacaciones de verano suele ser también un momento bastante complicado para tener a todo el mundo contento. Lo que voy con esto es que yo os voy a dar en algunos casos algunos ejemplos que creo que son bastante asequibles para que podáis practicar todas estas cosas más allá de simplemente leeros algo. Perdón, pero de Es Belvin. Belvin. Sí. Vale. Siguiente, comunicación y negociación. Estoy harto de pegármela cuando me voy con una buena solución y como no la entienden, no soy capaz de explicarla, me la tiran para atrás. Eso de, ¿pero cómo no podéis verlo? Pues por la razón que sea. Aprendí por las malas que el relato mata al dato, por mucho que nos fastidie, y que si no sabes comunicar y no sabes explicar las cosas, por muchas buenas ideas que tengas o por mucho, muy claro que lo veas, no va a funcionar en absoluto. Y eso implica también la parte de negociación. Hay veces que se proponen cambios que son demasiado drásticos, demasiado radicales, y que a la gente pues le cuesta mucho. Piensa que es demasiado riesgo, piensa que no van a ser capaces, no se sienten seguros, entonces tenéis que negociar. Yo utilizo mucho las ZDPs, las zonas de desarrollo próximo, que es, te voy haciendo pequeños pasitos que van en la dirección que yo quiero llegar, y aunque puede parecer a veces que es una pérdida de tiempo, digamos que te va acercando hacia ese objetivo final que es el que quiero conseguir. Pero tanto negociación como storytelling, comunicación, al fin y al cabo, y ojo, no me refiero a que vendáis motos, sino a que transmitáis las cosas de manera clara, de manera sencilla y sobre todo adaptado a la gente a la que se lo estáis contando. Si yo le cuento algo a mi hija mayor, que tiene 24 años, y lo hago con mi lenguaje de los años 80, no voy a conseguir absolutamente nada, aunque sea la mejor idea del mundo para ella. ¿Vale? Entonces, también tener en cuenta con quién estáis hablando. Vale, vamos ya a la siguiente fase. Es decir, yo ya más o menos, iba a decir que tengo dominado el factor X. No, por supuesto que no, pero más o menos me siento un poquito más cómodo con el factor X, entonces ya voy a lo siguiente, que es el pensamiento sistémico. O yo entré por el pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico es una manera de organizar tu cabeza. Tienes algo que quieres saber cómo funciona, es algo muy genérico, que puede ser cómo funciona un equipo, cómo funciona una empresa, cómo funciona cualquier cosa, y lo intentas poner en un papel. Decir, vale, estas son las entradas, es decir, las interacciones que tiene por fuera, estas son las salidas, las interacciones que tiene hacia afuera, y esto es cómo se mueve por dentro todo el sistema dependiendo de lo que llega por un lado y lo que sale por el otro. Ellos salen bucles de retroalimentación o salen interdependencias dentro del sistema. Es una manera muy visual, si queréis, de ver cómo funciona algo o de analizar cómo funciona algo. ¿A mí para qué me vale? Pues sobre todo para encontrar patrones emergentes, es decir, cosas que no tengo contempladas, decir, ¿y esto por qué ha pasado? Pues si tienes que tenerlo todo en la cabeza es muy complicado, si no, si lo ves ahí, pues te resulta un poquito más fácil, pero sobre todo para encontrar palancas. Imaginaros que, por ejemplo, tenéis una empresa que tiene 5 departamentos y tenéis modelado cómo funciona cada uno de esos departamentos y cuáles son las relaciones entre ellos, cómo se relacionan. Pues el hecho de saber que si un departamento de repente le pones a trabajar de una determinada manera, saber que va a afectar a otros dos, hace que te puedas tener más cuidado, que puedas orientar un poquito vuestras iniciativas hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podéis practicar el pensamiento sistémico? Pues el ejemplo que os acabo de poner, poneros a analizar cómo funciona vuestra empresa, cómo funciona vuestro equipo de trabajo, cómo relacionáis con otras partes de la empresa, intentar modelarlo. Y luego a mí me gusta mucho utilizar los ecosistemas animales, porque son muy facilitos. Los animales son muy de costumbres, entonces ver cómo se relacionan entre ellos suele ser muy útiles. Y si queréis también, pues incluso círculos sociales. Espero que ya en mi casa no descubran que tengo modelado todo cómo funciona toda mi casa en base a las interacciones que tenemos. Y yo, por ejemplo, sé que si un día me duermo y me levanto media hora más tarde, a mi mujer le voy a hacer un roto. Pues eso lo tengo en un modelo.
Siguiente, metodologías de resolución de problemas complejos. Aquí entramos en un terreno un poquito más formal. Yo creo que ya es un poco más académico, por así decirlo, ¿vale? Hay muchísimas metodologías. Lo que me gustaría que os quedarais es que las metodologías son herramientas. ¿Eso quiere decir que hay una herramienta buena para cada caso? No, es una con la que os sentís cómodos, que la domináis y vais por ahí. Intentáis utilizar esa herramienta para buscar una solución al problema complejo que tenéis. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Design Thinking, pero porque me he acostumbrado a trabajar con ella. Ya está, tampoco tiene mucha más explicación. Y también las técnicas de análisis de la realidad. Me ayuda mucho técnicas como Ishikawa y cosas así para entender cuál es la realidad, el bajar un poquito, el dejar de hablar de creo que esto es así a intentar saber un poco más. Nunca lo vas a saber a ciencia cierta, al 100%, pero por lo menos tener un poco más claro cuál es, en qué terreno nos estamos moviendo. Y también me gustan mucho las técnicas de prototipado. A fin de cuentas, como trabajamos con hipótesis, mucho va a ser prueba y error. Entonces, cuanto antes empieces a hacer algún prototipo o hacer algún pequeño experimento, antes vas a descubrir si vas por el buen camino o no vas por el buen camino, porque lo mismo que para los financieros el Excel lo aguanta todo, para nosotros el papel o el Miro también. Entonces, cuanto antes empecéis a hacer, mejor. Y una de las cosas que me han dado estas técnicas es que han confirmado lo que os comentaba al principio, que lo más importante es el factor X. Es muy difícil hacer un análisis de la realidad si no hablas con gente. Entonces, aprender a hacer entrevistas y hacer entrevistas bien. No es decirle, oye, ¿a qué te parece buena idea lo que te estoy proponiendo? Eso no es hacer una entrevista, es buscar una palmadita a la espalda. Entonces, aprender a hacer ese tipo de entrevistas y meter a la gente en situaciones en las que realmente te esté dando información útil y válida es muy necesario para este tipo de proyectos. Un ejemplo de cómo he aplicado metodologías de manera no profesional. Mi padre es de León, por lo tanto es aficionado a la cultura leonesa. Lleva 40 años, 50 años, no lo sé, un montón de tiempo sin jugar en primera división. Mi padre no la va a volver a ver jugar en primera división. Entonces me dio por ver cuál era la realidad de la cultura leonesa para saber qué narices tenemos que hacer para que suba a primera y mi padre lo pueda ver en el Bernabéu o algo parecido. Y ahí fue cuando descubrí que lo tiene un grupo saudí, entonces como no sea tener más dinero que Arabia Saudí, creo que nos va a costar. Pero bueno, es un ejercicio a fin de cuentas para coger una técnica que igual nos llama la atención e intentar aplicarla de una manera pues que tampoco pasa nada si no sale bien o sale mal. Y ahí hay una cosa importante. No, este tipo de técnicas no se hacen bien o mal, se hacen. Podríais obtener mejores resultados, peores resultados, más soltura, menos soltura, pero el bien y el mal ahí no existe, porque estamos trabajando sobre incertidumbre y sobre hipótesis. De hecho, en la misma situación, cualquiera de nosotros podía utilizar la misma técnica y obtener resultados diferentes. Y depende de tantos factores que realmente reducirlo a bien o mal es muy complicado. Y volvemos a lo que os decía al principio. Tenéis que aprender a vivir en esa incertidumbre y en el no lo sé y en el me voy a equivocar. ¿Vale? Siguiente, creatividad. Vale, empiezo con la frase que más me ha costado aprender, pero que es una realidad. La creatividad entrega. Todos sois creativos. Es verdad que hay gente que viene cableada ya para ser más creativo, entonces le va a costar mucho menos esfuerzo, pero todos podemos llegar a ser creativos si tendemos a estar en un... Lo primero, a no ponernos piedras a nuestro propio tejado y decir, no puedes, no puedes, no puedes, pero todos somos capaces de ver cosas un poco que se salen de lo habitual y se salen de lo normal. Dinámicas de creatividad, tenéis un montonazo de ejemplos de cómo hacer que tanto vosotros como gente con la que estéis trabajando entre en una sensación de, oye, vamos a crear cosas diferentes, vamos a pensar un poquito diferente. Si tenéis cualquier duda o queréis ejemplos, hablar con Diana, que tiene unos de la leche. ¿Vale? Pensamiento lateral y liminal. El pensamiento liminal sobre todo me sirve para forzarme a buscar cosas que teóricamente no tienen nada que ver con lo que estoy trabajando, pero me pueden aportar algo. El ejemplo os lo acabo de poner, los equipos deportivos. Yo estoy trabajando en una empresa, un equipo deportivo, parece que no podría encajar mucho, pero si te pones a mirarlo, hay ciertas similitudes, sobre todo que estás buscando crear equipos de alto rendimiento. Por lo menos en mi caso, que trabajo con startups y siempre tenemos una restricción temporal muy grande. Pero otro tipo de equipos, como puede ser, por ejemplo, el ejército,
también os puede aportar mucho. ¿Hay algo más estresante que una guerra? Está claro que vosotros nunca vais a tener ese nivel de estrés, el de uno haces que no mueres, pero sigue siendo estrés a otro nivel y os puede aportar cosas, sobre todo en temas como en ver cómo hacer equipos complementarios, porque si os fijáis, los equipos que se van, las unidades que se van a la guerra, que se van a batallas, son siempre equipos complementarios. Tú tienes 5 clones. Y siendo un poquito menos bélico, en baloncesto nunca se te va a ocurrir contratar a 5 pivots. Nunca vas a ganar. Tienes que encontrar cierta complementariedad. Entonces, ese pensamiento liminal de buscar en sitios diferentes os puede aportar mucho, sobre todo a la hora de buscar soluciones que se salgan un poquito de lo normal. O sea, las obvias ya se han probado, ¿vale? Entonces tenemos que ir en otro sitio. ¿Cómo podéis practicarlo? Pues, por ejemplo, seguro que tenéis cerca de vuestra casa una librería de estas antiguas, de hace 1000 años, que va a cerrar porque ahora todo el mundo compra en Amazon. Pasaros una semana pensando cómo podríais hacer que no cierre. ¿Qué le podríais aportar a esa librería? O sea, seguro que lo normalito de bajar precios, de llegar a acuerdos, lo que sea, eso ya lo han intentado, eso no va a valer. Pues buscar otras alternativas. ¿Y qué dice una librería? Dice el bar de la esquina, que se van a jubilar ya el que lo lleva desde hace 40.000 años y ahora nadie lo quiere. Esos negocios tradicionales os pueden dar ideas de, os pueden forzar a pensar algo un poquito diferente, porque ya os digo, lo obvio, lo normal, ya lo han probado. Vale, estrategia. ¿Por qué me he dejado para el final la estrategia? Aparte de por Tyson, la famosa frase de que todo el mundo tiene una estrategia hasta que se lleva la primera. Eso. Para mí la estrategia creo que es un terreno ya muy trabajado y sobre todo que es algo extremadamente sectorial, muy de nicho. Depende muchísimo del ámbito en el que estéis aplicando el CPS. No es lo mismo una estrategia empresarial, incluso de una empresa de 5.000 empleados a una empresa de 10. No es lo mismo una estrategia en un proyecto de un ayuntamiento o de un ministerio. Entonces, creo que este tipo de estrategias ya están muy trabajadas y yo por eso me las he dejado para el final. Y es algo que tampoco me he metido demasiado, porque además, oye, 20 años trabajando con startups, pues las estrategias que pueden llegar a seguir para un go-to-market, un pivotar, cosas por el estilo, las tengo ya bastante controladas. Entonces, por eso tampoco os voy a contar mucho sobre eso. Aún así, mi consejo es que investiguéis un poquito sobre dos cosas. Tres. La primera es cómo ser ágiles en la línea del prototipado que decía antes, es decir, oye, cómo planteo soluciones que puedan tener un impacto rápido, cómo pivotar, la he cagado, ahora para dónde voy, que es básicamente la traducción de pivotar, y la otra es de cómo sobrevivir al fracaso. Si tienes una situación bastante intensa vuelvo al ejemplo de las startups, una startup que lo está pasando mal, tienes una iniciativa, no funciona, su nivel de ansiedad estaba muy alto, su nivel de desesperación estaba también bastante alto y ahora lo que has probado no ha funcionado. Tienes que ser capaz de gestionar eso. Entonces, la tolerancia al fracaso y cómo hacer que los equipos no se vengan abajo también es algo que os debería preocupar. Vale, cerrando. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos. Bien, vale. Te lo iba a enseñar ahora mismo. Hago mi trabajo. Es que ayer estuve haciendo una prueba muy de tiempo de todas, así que he corrido todo lo que he podido. Vale, lo primero, por hacer una pequeña recapitulación, no hace falta que lleguéis a ser un máster de las 5 bolas del framework para empezar a hacer cosas. O sea, apartaros eso de la idea, de la cabeza. Quitaros esa idea de que tenéis que dominar y ser un clon de Javier Recuenco, un clon de Tony o un clon de Diana para realmente decir, oye, hago CPS. Marcaros vosotros cómo queréis que sea de grande y mover vuestra situación dentro del framework al lado que queráis. No, que no os impida haberos leído 3 libros de 270 para empezar a hacer cosas. La siguiente es que esa parte de autoconocimiento que os decía yo al principio es muy importante para saber en qué punto estáis. Si vosotros, por ejemplo, estáis muy acostumbrados a hacer entrevistas, a hacer validaciones, pues igual la parte de Factor X os la podéis saltar y podéis ir directamente a otra. O, no lo sé, necesitáis encontrar un poco vuestro camino y ver por dónde queréis empezar. Igual podéis empezar por algo con lo que os sentís cómodos y empezar a arrancar a partir de ahí, o no. Ir a lo que no tenéis ni puñetera idea y empezar a partir de ahí. ¿Vale? Pero sobre todo, Factor X, nada de lo que planteéis, si no es capaz de hacerlo un humano,
va a funcionar y practicar mucho. Los ejemplos de los libros vienen siempre muy bien, son muy bonitos, todo el mundo los entiende, vale, pero hasta que no te pones tú en una hoja en blanco a decir, a ver, ¿cómo se relacionan estas personas? ¿Cómo hablan? ¿Qué trabajos tienen? ¿Qué nivel tienen? ¿Qué necesitan? ¿Qué no necesitan? ¿Cómo consigo que esta empresa no cierre cuando tiene caja para 3 meses? Necesitáis plasmarlo y por eso lo mejor es practicar y practicar mucho. Y hasta aquí. ¿Verdad? ¿Tienes algún caso de éxito de alguna vez que aplicaste CPS a esas empresas que están a punto de morir, que pueda ser reseñable? 3. ¿De He cuánto? hecho unas 10, 3 bien, 2 malviven, 2 han cerrado y 3 work in progress. Working progress. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu solución creativa a la situación que tenían? Por ejemplo, para una de ellas fue una reducción de equipo de manera drástica, porque estaba sobredimensionado, creció de manera descontrolada y no tenía ningún sentido. Cambiar a todo el equipo de gestión, no a los fundadores, eso es algo que no puedes cambiar, ¿vale? Ni por supuesto a los inversores, pero cambiar a todo el equipo de gestión, traer gente de fuera que lo pusiera en orden y lo pusiera todo a trabajar de manera adecuada y sobre todo una reducción del mercado al que iban a aplicar. Intentaban abarcar demasiado. Como eran muchos, creían que podían abarcar mucho, pero vamos, el principal problema fue el equipo que habían montado que había crecido de manera descontrolada. ¿Se repiten los mismos problemas en las demás Sí. o sea, casi que la solución es la misma? O sea, tienes el mismo framework para todos. Sí y no. Miro siempre lo mismo, me encuentro en los sospechosos habituales, pero no siempre funciona lo mismo. Hay veces que hay pequeños matices, porque todo depende mucho del equipo que tengan. En uno de los casos, por ejemplo, El problema siempre es la misma. Parte importante del problema siempre es la gente, pero no siempre es el único problema. A ver, nunca hay un único problema. Recordad lo de la varita. No hay una varita que tocas eso ya, todo mágicamente funciona. Suelen ser muchas cosas. Hay veces que es directamente la gente, que has contratado a la gente equivocada. Hay otras veces que la relación entre la gente, aunque la gente sí es la correcta, pero cómo trabajan entre ellos no es correcto, y eso es lo que tienes que solucionar. Otros que los perfiles son buenísimos, trabajan genial, pero están en el mercado equivocado. Quieren ir por el lado que no es. ¿Qué ejemplo puse una vez? Quieren meter un pie en un guante, no me encaja. ¿Qué estaban vendiendo? O sea, ¿cuál es El problema estaba que ellos situación real? O sea, ellos estaban trabajando en un mercado que era orientado a empresas y su producto en empresas no había manera de era venderlo. B2C. Sí. Pero querían trabajar con empresas porque es mucho más fácil. Básicamente. A ver, cuando vas B2C tienes que convencer a un montón de gente para alcanzar masa crítica. Cuando estás con empresas, con convencer al que tiene la pasta te vale. Yo reconozco que es más fácil. Pero ese, por ejemplo, cuando tuvieron que pivotar, tuvieron que rehacer todo ese tipo de marketing, todo ese tipo de ventas. O sea, no era una decisión sencilla. Entonces, creo que todo empieza con la gente, puede ser, o por lo menos yo siempre empiezo por ahí, ¿vale? Pero tampoco es que sea algo en blanco que digas, vete siempre por ahí. De todos modos, tiene que empezar todo por la gente siempre, porque si realmente quieres saber qué es lo que pasa dentro de ese proyecto, tienes que hablar con la gente que está ahí dentro. Si no, va a ser lo que ves tú desde fuera, que va a ser siempre sesgado. Siguiendo con la pregunta, las empresas que no se pudieron salvar fue porque no llegaste a tiempo, porque no estaban por la labor de participar en la solución. Nacieron para morir. 2 no llegué a tiempo, nos quedamos sin caja antes de tiempo y no fuimos capaces de levantar ronda, y la otra fue por mi culpa, por falta de habilidad mía. No ¿En fui qué sentido puedes reseñar la situación? Yo sé que te dará vergüenza. No, Pero cero vergüenza. No fui capaz de hacerme con los fundadores y convencerles de que el camino que yo les marcaba era el correcto. ¿Qué camino? Ellos querían seguir en un mercado y con un equipo en concreto y yo quería hacer una reducción de coste radical y llevármelo fuera, porque era la única manera de estirar hasta los 10, 12 meses que pensábamos que necesitábamos para hacer todos los cambios que necesitaba la empresa. Entonces yo les dije que se cargaran todo el equipo que tenían en España, que estaba sobrepagado, y lo sacaran fuera, y no fui capaz de convencerles ni a ellos ni a los inversores. No sé quién de los dos ha levantado primero. Es lo que decías antes de la importancia del relato y de saber comunicar, ¿no? Sí.
Ahí es donde iba. Es que en muchos de los casos de fracaso o en los casos en los que esto no encaja bien, es un problema de delivery, de la información, de cómo llega esa información a quien realmente tiene que tomar decisiones. No únicamente, pero tiene un alto peso. Pero no únicamente. A veces puede ser simplemente que elijas la opción equivocada, que no que sea la solución. Pero por muy buena que sea la solución, si la entregas mal, no va a funcionar. Entonces, no hay absolutos, ¿vale? Ya. No es todo. Posiblemente como pasa mi desconocimiento de CPS, que yo soy nuevo en esta materia, desde fuera me da la sensación más de que el trabajo que tocó hacer era más auditoría que un proceso de design thinking y de todo lo que lleva, ¿no? Para coger lo que hay y hacerlo mejor, ¿no? Pero huele más, es la startup en eso un poco, ese tipo de, porque yo por ejemplo me encuentro en muy gran empresa, en el que tengo infraestructura, third party, 2000 cosas. Entonces hay que juntar todos y entonces ahí, claro, ahí no puede. Oye, la decisión es que este equipo no gane. Hay que seguir adelante. Entonces yo el startup, a lo mejor es la sensación que da desde fuera, ¿no? Que es más de auditoría. Hago auditoría, pero para mí la principal diferencia está en si yo les digo lo que tengo que hacer o me meto yo a hacerlo. Vale. Cuando digo me meto yo a hacerlo, no es que yo me ponga en el centro y yo, hola, soy el que lo sabe todo, oye, no. Monto el equipo, hago los cambios que tengo que hacer. Entonces, Es un ejercicio de consultoría, auditoría, en el cual les dices, yo te voy a ayudar en el camino y este es el el inicio sí es pura consultoría, es pura consultoría. Pero luego puedes ir un poquito más allá. Las experiencias que tengo yo, por ejemplo, con gran empresa han sido todas un desastre. Me he sentido un desastre. También lo entiendo. ¿Cuántos de vosotros me conocíais antes de entrar hoy en esta sala? No es lo mismo poner una empresa de X millones de facturación con X mil empleados y decir, vamos a hacer lo que dice esta persona, a la que no conozco de nada, que si es, a decir, McKinsey. Sí. De esos 272 libros que podríamos empezar a leer para arrancar con CPS, si tuvieras que empezar tú ahora, ¿qué tres nos podrías recomendar? ¿O cuáles serían los tres que, por ejemplo, tú arrancarías? Me lo tengo que pensar. Lo tengo que pensar mucho. Mira, hay uno que sí que... hay uno que me gustó mucho, que nos recomendó Diana en el máster, que, a ver, yo tengo problemas con las diferencias, bueno, tengo problemas con las diferencias culturales. Entonces es uno que directamente te las quita, porque te cuenta historias El mapa cultural. El mapa cultural. Ese es uno, y otro que es algo de guerras, cerdos, brujas y no sé qué. ¿Vale? Ese a mí me gustó mucho por eso, porque te enseña cosas que para ti llegan a ser aberrantes, pero te las explica desde su punto de vista y dices, pues que es lo más normal del mundo. ¿Me da tiempo a contar una batallita sobre esto? Vale, yo cuando era pequeño, mi padre, yo crecí en los 80, entonces mi padre no quería que estuviera en la calle y me apuntó a karate. Entonces, cuando tenía 13 o 14 años, vino un gran maestro de Japón a darnos una masterclass a todos. Es un tío que era octavo dan. A partir del quinto dan te tenías que ir a Japón a que te dieran a que poder subir de grado. Entonces, imaginaros la situación, gente de toda España, gente que era cuarto, quinto dan de karate, todos en la misma sala, nos pega una paliza del flipar, nos sentamos luego todos así, todos de rodillas, esperando a que nos iluminara con su sapiens, era un tío así pequeñito, y el traductor era gigante, el que tenía al lado, era un sexto dan. Y cuando estamos todos así sentados, el tío dice en japonés, luego nos lo tradujeron, lo más importante para dominar el karate es la lengua y el agujero del culo. Al traductor, como le dio un poco de vergüenza, porque los japoneses para ciertas palabras son un poco delicados, de círculo dijo pompis. Claro, entonces nosotros bastante aguantamos la risa, pero al profesor le sorprendió decir, vaya, os ha transmitido una sabiduría milenaria y vosotros lo tomáis a cachondeo. Luego nos lo explicaron. Para ellos, en Japón hay algunas teorías, y aquí me voy a meter en un saco seguro porque lo voy a explicar mal, que hay como una especie de corriente de energía por el cuerpo. Y que esa corriente de energía por el cuerpo, pues si de manera la controlas, pues controlar la respiración y puedes controlar muchas cosas y mejorar en karate, pero mejorar también en tu vida. Entonces, para ellos existen dos interruptores naturales en el cuerpo, que son la lengua y el agujero del culo, que cuando los cierras el circuito completo. Entonces, si eres capaz de controlar tu cuerpo de manera que puedas generar, que fluya de manera natural la energía, pues a la hora de practicar karate, todo va muchísimo mejor. A lo que voy es, la diferencia cultural era tan grande que para una cosa que es milenaria, que
lo han tenido en la cabeza durante miles de años, para nosotros era motivo de risa. Principalmente porque éramos una cultura totalmente diferente. Si no somos capaces de asimilar eso de que nuestras culturas hay que mirarlas desde su prisma, cuando trabajas con gente que no es como tú, no vas a poder trabajar a gusto ni vas a poder trabajar bien. Les he puesto un caso muy tonto y muy extremo, pero esa es la realidad. Entonces, poder reducirlo mucho y poner a trabajar a nosotros como holandeses. Eso es lo más seco que hay. Y trabajan bien, pero son muy secos. O sea, no nos engañemos. ¿Vale? Entonces, o sea, puede que la distancia sea menor, pero hay distancia igualmente. No, y es solo el caso de las aerolíneas surcoreanas que llegaron a un punto en que casi le quitan la licencia de aviación, sencillamente porque no eran capaces de convivir pilotos surcoreanos de otras nacionalidades, no se comunicaban correctamente y varios aviones se estrellaron por esa falta de... Igual, y a mí me ha pasado alguna vez trabajando con gente pues, de otras culturas, donde lo que para nosotros es natural y para nosotros es normal, para ellos es ofensivo. Está siendo muy rudo, gritamos mucho. No nos engañemos. Entonces hay gente a lo que eso le puede incomodar. Tenéis que tenerlo siempre en mente. Y ya os digo, no me voy a nosotros con Oriente. O sea, yo no me parezco mucho a, yo qué sé, es que no quiero ofender a nadie. Pero bueno, creo que me habéis entendido. ¿Una pregunta más? El libro que buscabas era Vacas, cerdos, ovejas y brujas. Correcto. Los enigmas de la cultura. De verdad, se lee muy fácil. Además son historias bastante cortitas. Y si realmente os interesan las diferencias culturales y quitaros de la cabeza ese de mi cultura es la que es y es la mejor, esa es mi recomendación. ¿Y el otro que dijiste no te quedó? Última. Mapa cultural, ¿no? Traducción. Bueno, sí. Yo sí, ya me uno a la o sea, voy a recomendar uno que me he leído hace poco, que no sé si está en la biblioteca, que se llama Creative Contrarian, que lo recomendó Carlos en una formato en Kit el año pasado en Inmune también. Y se lee muy fácil y va muy guay para la creatividad, para abrirte un poco la mente. Me sumo a su recomendación. Y hay otro que a mí me gusta también mucho de creatividad, que es Thinker Toys. Thinker Toys. Y si queréis hacer entrevistas, es muy acotado porque es para validación de negocio, pero lo podéis aplicar a cualquier cosa. Se llama The Mom Test. The Mom Test, el test de mamá. Intentarás traeros de que es validación de producto, validación de negocio, pero sirve para hacer entrevistas de cómo hacer las preguntas de manera correcta o cómo intentar sacar información de gente. ¿Sí? Cuando trabajas con equipos, estoy pensando en un equipo pequeñito, necesitas algo de tiempo para conocer el equipo, ¿no? Porque suele pasar que el primero que habla o el más charlatán es luego es el más peligroso, y gente que trabaja muy bien pues no dice nada pues porque no le gusta hablar. Entonces eso necesitas un tiempo ahí, ¿no? Sí, normalmente suelo tardar unas 3 o 4 semanas. Y sobre todo las entrevistas nunca las hago grupales. Las hago uno a uno. Y otra cosa, por mucho que vuestro trabajo sea arreglar un equipo, conviene que veáis también cuál es su entorno. Es decir, que entrevistéis a gente de fuera, clientes, por ejemplo, en el caso de las startups, hablar con clientes es también muy útil para ver qué percepción tienen de la empresa. Entonces, no es que solo en el microcosmo, porque el sistema es complejo y hay cosas alrededor. Entonces, en el caso que planteas tú, no me sirve solo hablar con la gente del equipo por separado, hay que hablar también con la gente que se relaciona con el equipo y ver qué percepción tienen de ellos o cómo trabajan con ellos. Y luego también necesitas ver cómo se comportan entre ellos y eso, ¿no? También Sí. Porque... Yo prácticamente el primer mes no hago absolutamente nada. No me dedico a mirar, a entrevistar a gente, pero no, lo cual genera también muchísima tensión porque, claro, tanto inversores como fundadores están diciendo, algo. Para que no tengo una varita mágica. Sí. Todavía sí. Que lo mete Tony. Entiendo que no has llegado a empresas grandes, pero en alguna te has encontrado un problema de adquisición y de otra empresa por obtener fondo de comercio y eso ha chocado con tener tecnología legacy o dos tecnologías conviviendo al mismo tiempo. Esta semana he tenido un M&A, el lunes. ¿Y cómo lo has afrontado? Con técnicas de CPS. Ya, Lo primero, tienes que hacer 2 análisis de la realidad, de la que compra y de la que es comprada.
tienes que hacer dos sistemas, cómo funciona la que compra y la que es comprada. Si no, no encuentras el match, el potencial match. Luego también viene muy bien el ver, el prepararte ya a decir, oye, igual tengo que despedir a la mitad de una de las empresas o de otras empresas. Entonces, en ese ver cómo hacer que dos sistemas encajen, hay cosas que te van a sobrar, cosas que te van a faltar. Preparas ya la parte de storytelling, de ver cómo la vas a plantear, porque claro, todo es muy bonito. Nos han comprado, sí, pero vais todos a la calle. Entonces, lo que queda es un poco complicado. Entonces, las tres cosas que he hecho, en los 4 M&As que he hecho, basado en CPS, siempre han sido eso. Análisis de la realidad duplicado, 2 sistemas, ver cómo encajan, y la parte de storytelling y comunicación para ver cómo se plantea el merch y cómo va a ser el merch. Y ha funcionado los 3, ¿eh? Sorpresa. Porque un poco... Pues os parece, como la siguiente charla empieza en 10 minutitos para que nos dé tiempo de salir, hacer trabajar el Pompis y alguna cosa. Muchas gracias, José.